La asociación de vecinos intentó robarme la piscina, ahora me deben 25,000 euros. Me acosaron con multas falsas, entraron sin permiso a mi propiedad e incluso pusieron un candado en mi jardín trasero. Pero los llevé a juicio, expuse su fraude y ahora. Su presidenta renunció en desgracia, su junta está humillada, y yo me fui con 25,000 euros en compensación. Intentaron controlarme, ahora son ellos quienes lo han perdido todo. Después de años de esfuerzo y ahorrando cada céntimo, Alejandro Fernández finalmente cumplió su sueño, comprar una casa con piscina. Y no era cualquier casa, era una preciosa vivienda de 3 habitaciones en un barrio residencial tranquilo, con un amplio jardín, una terraza de madera y una piscina cristalina que sus hijos ya habían convertido en su propio paraíso. En cuanto recibieron las llaves, Alejandro y su esposa, Laura, se pusieron manos a la obra para hacerla su hogar. Él pintó los cuartos de los niños en sus colores favoritos, azul para Mateo y rosa para Sofía, mientras Laura organizaba los muebles a su gusto. El jardín trasero pronto se convirtió en el corazón del hogar. Alejandro montó una barbacoa, colocó cómodas tumbonas y hasta compró luces de guirnalda para que los baños nocturnos fueran mágicos. Durante las primeras semanas, la vida fue perfecta. Los niños pasaban las tardes chapoteando en la piscina, Alejandro asaba carne los fines de semana, y Laura disfrutaba de sus mañanas con café en la terraza. Todo en su nuevo hogar se sentía como un nuevo comienzo, hasta que llegó la carta. Era un sobre blanco simple, con un sello oficial de la Asociación de Vecinos de Monteverde. Alejandro no había pensado mucho en la asociación al comprar la casa porque, según su agente inmobiliario y la escritura de la propiedad, su hogar no formaba parte de ella. El dueño anterior se había desvinculado hacía años, y esa exclusión se había transferido legalmente a Alejandro al comprar la vivienda. Curioso pero sin preocupación, Alejandro rompió el sobre. Estimado señor Fernández. Nos ha llegado información de que está utilizando la piscina de su propiedad en violación de los estatutos de la Asociación de Vecinos de Monteverde. Según las normativas comunitarias, todos los propietarios con piscina en el barrio deben permitir el acceso a los miembros de la asociación y cumplir con las normas de mantenimiento compartidas. El incumplimiento de estas normas resultará en multas y acciones legales. Le pedimos que cese el uso de su piscina hasta que este asunto se resuelva. Atentamente. María López. Presidenta, Asociación de Vecinos de Monteverde. Alejandro leyó la carta nuevamente, sintiendo un nudo en el estómago. Su casa no pertenecía a la asociación. Su escritura lo demostraba. Y sin embargo, ahí estaban, exigiendo acceso a su piscina privada como si les perteneciera. ¡Qué infracción!, murmuró Alejandro, frunciendo el ceño. Él no había firmado nada de esto. Pasó a la segunda página, que detallaba la política de acceso a piscinas de la asociación, una lista absurda de normas que exigían que los propietarios permitieran el uso de sus piscinas a otros miembros, pagaran cuotas obligatorias de mantenimiento y se sometieran a inspecciones de la asociación. Incluso había una tabla de sanciones con multas por incumplimiento. No tenía ningún sentido. Alejandro sacudió la cabeza y dejó la carta sobre la encimera. Debía tratarse de un error. Tal vez era una carta genérica enviada a todos los nuevos propietarios. Decidió no darle más vueltas. Esa noche, lo mencionó en la cena. Laura se rió, agitando el tenedor en el aire. Es la cosa más absurda que he escuchado. No pueden decirnos qué hacer con nuestra propia piscina. Quizás tienen envidia de que la tengamos, dijo Mateo, con la boca llena de espaguetis. Sofía soltó una risita. ¡Qué pena para ellos! Alejandro sonrió, sus preocupaciones disipándose. Tal vez tenían razón. Quizás solo era un error administrativo o un malentendido que desaparecería solo. Pero no fue así. Unos días después, Alejandro salió a recoger el correo y se quedó congelado en su sitio. Habían plantado un cartel rojo brillante en su jardín delantero, con grandes letras que destacaban. Piscina cerrada. Por orden de la Asociación de Vecinos de Monteverde.
Violaciones a los estatutos 7.3 y 7.4. Multas pendientes. El estómago de Alejandro cayó. Alguien había entrado en su propiedad, sin permiso, y había colocado ese humillante cartel en su jardín. Sus manos se cerraron en puños. Esto no era un error. Era una pelea. Alejandro arrancó el cartel del suelo, su mandíbula apretada. Esto ya no era solo un malentendido, era un intento descarado de intimidarlo. Entró a la casa con el cartel en la mano, como si fuera evidencia de un crimen. Laura, no vas a creer esto, dijo, su voz cargada de frustración. Ella entró desde la cocina, frunciendo el ceño al leer el cartel. No pueden hacer esto, ¿verdad? Alejandro exhaló con fuerza, negando con la cabeza. Ni siquiera pertenecemos a su maldita asociación. Esto ya es ridículo. Laura cruzó los brazos, molesta. Entonces, ¿qué piensas hacer? Alejandro no tenía una respuesta inmediata. Quería marchar hasta la oficina de la asociación y exigir una explicación, pero una parte de él no quería darles la satisfacción de saber que estaban logrando molestarlo. En su lugar, tiró el cartel en el garaje, decidido a fingir que nunca pasó. Si creían que podían intimidarlo, estaban muy equivocados. Durante los siguientes días, Alejandro siguió con su rutina habitual. Cortó el césped, jugó con los niños en la piscina y trató de ignorar la tontería de la asociación. Pero entonces, la situación empeoró. El sábado por la mañana, cuando salió a limpiar la piscina, algo le llamó la atención: la puerta trasera del jardín estaba entreabierta. Su estómago se tensó. Siempre se aseguraba de cerrarla con llave por las noches. Caminó hasta ella, empujándola completamente, y entonces lo vio: otro cartel, idéntico al primero, clavado justo al lado de la piscina. Alguien había entrado en su jardín y lo había puesto allí. El pulso de Alejandro se aceleró. Ya no solo lo estaban acosando, estaban violando su propiedad privada. Su jardín privado, el lugar donde jugaban sus hijos, había sido invadido sin su conocimiento. Su agarre se tensó alrededor del poste de madera mientras arrancaba el cartel del suelo y lo tiraba a un lado. Laura escuchó el ruido y salió afuera, con la preocupación reflejada en su rostro. ¿Otra vez?, preguntó, mirando el cartel descartado. Alejandro asintió, masajeándose las sienes. Nos están presionando, Laura. Esto ya no es solo una carta. ¿Han entrado a nuestra propiedad? ¿Quién sabe cuándo? Podría haber sido en plena noche. El rostro de Laura se oscureció. Eso no es solo molesto, es ilegal. Deberíamos llamar a la policía. Alejandro quería hacerlo, pero una parte de él dudó. ¿Y decirles que la asociación puso un cartel en nuestro jardín? Dirán que es un problema civil. Laura cruzó los brazos. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Dejarlos seguir con esto? Alejandro suspiró. Sabía que tenía razón. Esto no iba a detenerse solo. Estaban probando hasta dónde podían llegar antes de que él respondiera. Esa noche, mientras Alejandro se sentaba en la terraza mirando la piscina, su mente repasaba todas sus opciones. Podía ir a la oficina de la asociación y exigir una explicación, pero sabía que María López, la presidenta, no iba a retroceder tan fácilmente. Podía instalar cámaras, pero eso se sentía como ceder ante la paranoia. No, tenía que demostrarles que no iba a dejarse intimidar. A la mañana siguiente, Alejandro tomó acción. Imprimió una copia de su escritura, la que claramente indicaba que su propiedad no formaba parte de la asociación, y redactó una carta breve, dejando claro que la asociación no tenía jurisdicción sobre su casa y debía cesar todos los intentos de aplicar sus normas. La selló en un sobre y se dirigió él mismo a la oficina de la asociación, listo para poner fin a esta tontería. Mientras se acercaba al pequeño edificio de la asociación en el extremo del vecindario, sintió como su pulso se aceleraba. Entró, siendo recibido por una joven recepcionista que apenas parecía tener edad para alquilar un coche. «Hola, necesito entregar esto para María López», dijo Alejandro con voz firme pero serena.
La recepcionista dudó antes de tomar el sobre. Me aseguraré de que lo reciba. Alejandro no se fue de inmediato. Ya que estoy aquí, necesito aclarar algo. He recibido cartas sobre mi piscina, y ahora han puesto carteles en mi propiedad privada, sin permiso. ¿Puedes explicarme por qué? La recepcionista se removió incómoda. Yo no manejo esos asuntos, pero puedo llamar a la señora López si lo desea. Alejandro asintió. Por favor. Unos minutos después, María López apareció por el pasillo. Era una mujer alta, de rasgos marcados y ojos fríos, con la clase de sonrisa que nunca parecía genuina. Señor Fernández, saludó con voz suave pero indiferente. ¿En qué puedo ayudarle? Alejandro no perdió tiempo. Puede empezar explicando por qué la asociación cree que tiene derecho a entrar en mi propiedad. La sonrisa de María no se desvaneció, pero su expresión se endureció. Señor Fernández, todas las propiedades en Monteverde están bajo la supervisión de la asociación. Esto incluye la aplicación de normas comunitarias y el acceso equitativo a las instalaciones. Alejandro cruzó los brazos. Yo no soy parte de la asociación. Lo tengo por escrito. Mi escritura lo prueba. María le dirigió una pequeña sonrisa, como si ya esperara esa respuesta. Los estatutos fueron modificados el año pasado, señor Fernández. Ahora supervisamos todas las viviendas dentro del barrio, independientemente de exclusiones previas. Esto garantiza la uniformidad y preserva el valor de nuestra comunidad. Alejandro sintió que su frustración aumentaba. Así no funcionan los contratos legales. No pueden simplemente decidir invalidar acuerdos existentes solo porque les conviene. María suspiró, tamborileando los dedos contra el escritorio. Por supuesto, puede consultar con un abogado. Pero hasta que este asunto se resuelva, se espera que cumpla con nuestras regulaciones. Alejandro exhaló con fuerza. Déjeme ser claro. No voy a cumplir con nada. Mi propiedad no forma parte de su asociación, y si encuentro otro cartel, otra carta o a otra persona en mi terreno, tomaré acciones legales, ¿me entiende? La sonrisa de María se volvió más tensa. Tomado en cuenta. Alejandro giró sobre sus talones y salió de la oficina, con los puños apretados. Esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Alejandro se despertó temprano el sábado por la mañana, decidido a disfrutar un día normal a pesar de los problemas con la asociación. El sol ya brillaba sobre los tejados, iluminando el barrio con su cálida luz, mientras él salía a revisar la piscina. Apenas había dado 3 pasos cuando se quedó helado. La puerta que daba a su jardín estaba cerrada con una gruesa cadena y un candado. Por un segundo, su cerebro se negó a procesarlo. Agarró el candado y lo tironeó, pero no se movió. Su estómago se tensó mientras inspeccionaba la cadena pesada que envolvía el pestillo. No era un simple impedimento, era un candado de seguridad, diseñado para mantener a la gente fuera. La furia se encendió en su interior. Alguien había vuelto a entrar en su propiedad, pero esta vez lo habían bloqueado físicamente de su propio jardín. Laura, gritó, su voz más fuerte de lo que pretendía. Su esposa apareció en la puerta, con la preocupación reflejada en su rostro. ¿Qué pasa? Alejandro señaló la puerta cerrada con candado, su mandíbula tensa. Fueron ellos. La asociación. Nos han encerrado fuera de nuestro propio jardín. Los ojos de Laura se abrieron de par en par mientras se acercaba apresurada. Es una broma. Agarró la cadena y tiró de ella inútilmente antes de dar un paso atrás con una risa incrédula. Esto es ilegal, Alejandro. Claramente es allanamiento. No pueden hacer esto. Oh, lo sé, gruñó Alejandro. Se dio la vuelta y entró al garaje, sacando un par de cizallas. Sin dudarlo, volvió a la puerta, alineó las cuchillas y cortó el candado de un solo golpe. El pesado metal cayó al suelo, y Alejandro empujó la puerta con un chirrido metálico. Pero cortar el candado no era suficiente.
Esto ya no era solo acoso, era una guerra. Voy a la oficina de la asociación, dijo Alejandro con voz tensa. Se acabó el ser amable. Laura le agarró del brazo. Alejandro, piénsalo bien. Lo he pensado, la interrumpió. Están intentando intimidarnos para que nos sometamos. Si no nos plantamos ahora, solo seguirán presionando. Ella suspiró frustrada, pero asintió. Entonces, no te contengas. Alejandro no perdió el tiempo. Condujo directamente a la oficina de la asociación, con las manos tensas sobre el volante. Su corazón latía con fuerza cuando aparcó, cerró la puerta del coche de un golpe y marchó al interior del edificio. La joven recepcionista levantó la vista, sobresaltada, cuando él se dirigió al mostrador. Necesito hablar con María López. Ahora. La recepcionista vaciló. Tiene una cita. Alejandro exhaló con fuerza, su paciencia colgando de un hilo. Dile que es sobre el candado que pusieron en mi puerta. Los ojos de la recepcionista se agrandaron y rápidamente tomó el teléfono. Después de una conversación en voz baja, asintió hacia el pasillo. Puede pasar. Alejandro empujó la puerta de la oficina, entrando sin dudarlo. María López estaba sentada detrás de un elegante escritorio de madera, con la misma expresión altiva de siempre. Señor Fernández, lo saludó con suavidad. ¡Qué sorpresa! Alejandro lanzó el candado roto sobre su escritorio con un fuerte clank. ¿Quiere explicarme por qué esto estaba en mi puerta? María apenas miró el candado. Asumo que ha recibido nuestras notificaciones previas sobre la normativa de acceso a piscinas. Alejandro soltó una carcajada incrédula. Sí. Y las ignoré, porque mi propiedad no forma parte de su asociación. Lo que significa que ustedes no tienen derecho a entrar en mi terreno, y mucho menos a encadenar mi propia puerta. María entrelazó las manos, con una expresión calmada que resultaba aún más irritante. Señor Fernández, nuestros estatutos revisados aplican a todas las viviendas del barrio. Eso incluye la suya. La piscina está sujeta a las normativas de la asociación, y hasta que cumpla con ellas, tuvimos que tomar medidas necesarias. Alejandro se inclinó sobre el escritorio, apoyando las manos con firmeza. ¿Medidas necesarias? Me han encerrado fuera de mi propio jardín, se escucha usted misma. María suspiró, como si hablara con un niño terco. Señor Fernández, no es personal. Simplemente aplicamos las reglas por el bien de la comunidad. Déjese de excusas, espetó Alejandro. Usted y yo sabemos perfectamente de qué se trata esto. Es un abuso de poder. Creyeron que me iba a rendir y dejar que se quedaran con el control de mi propiedad. Por primera vez, María se recostó ligeramente en su silla, tamborileando los dedos contra el escritorio. Puede consultar con su abogado si lo desea, pero debo advertirle, hemos lidiado con este tipo de disputas antes y contamos con un sólido equipo legal. Alejandro sonrió con frialdad. Ahí estaba. La amenaza disfrazada de advertencia. Perfecto, respondió. Porque ya hablé con el mío. Por primera vez, la expresión de María se tensó. Tengo mi escritura, mi documento de exclusión y un abogado listo para llevar a la asociación a los tribunales por allanamiento, acoso e intento ilegal de imponer normativas que no aplican a mi propiedad. Alejandro se inclinó un poco más. Así que esto es lo que va a pasar. Van a dejarme en paz. No más cartas, no más letreros, no más intentos de imponerme sus reglas. María se recuperó rápidamente, pero Alejandro notó la ligera rigidez en sus hombros. Entiendo sus preocupaciones, señor Fernández, dijo con suavidad. Pero la asociación seguirá haciendo cumplir sus regulaciones según corresponda. Alejandro exhaló con fuerza, sacudiendo la cabeza. Entonces nos veremos en los tribunales. Dicho esto, giró sobre sus talones y salió de la oficina sin decir una palabra más. Esto no había terminado, pero ahora la pelea se libraría en sus términos. Alejandro no perdió ni un segundo. En cuanto llegó a casa,
Se dirigió directamente a su oficina y comenzó a revisar la carpeta llena de documentos que había acumulado desde que compró la casa. Sus manos se movían rápidamente, pasando por la escritura, el documento de exclusión y todos los papeles relacionados con su propiedad. Encontró exactamente lo que buscaba, prueba irrefutable de que su casa no estaba bajo la jurisdicción de la asociación. Sus dedos se apretaron en torno a los documentos mientras una oleada de determinación lo invadía. Esto ya no era solo una disputa de vecinos. La asociación había invadido su propiedad, lo había acosado y había intentado imponer reglas que legalmente no aplicaban a su casa. Si creían que podían intimidarlo, se habían metido con la persona equivocada. Laura entró, observando cómo extendía los documentos sobre el escritorio. «¿Vas en serio con esto, verdad?», preguntó, cruzándose de brazos. Alejandro alzó la vista, su mandíbula firme. «Por supuesto que sí. Han violado la ley, Laura. Esto ya no es solo por la piscina. Si dejamos que se salgan con la suya, ¿qué será lo próximo? Multas por cómo pintamos la casa, normas sobre qué coche podemos aparcar en la entrada. Voy a detener esto antes de que empeore». Ella exhaló y asintió. «Bien. Pero hagámoslo bien. Necesitas un abogado». Ya tenía a alguien en mente. Marcos Ruiz, un abogado especializado en bienes raíces con una reputación de enfrentarse a asociaciones de vecinos abusivas, le había sido recomendado por un amigo cuando recién se mudó. Alejandro tomó su móvil, buscó su contacto y presionó llamar. El tono sonó 2 veces antes de que una voz firme y tranquila respondiera. «Marcos Ruiz». «Marcos, soy Alejandro Fernández. Necesito tu ayuda». 1 hora después, Alejandro estaba sentado frente a Marcos en su despacho, con una gruesa carpeta de documentos sobre la mesa. El abogado lo escuchó con atención mientras Alejandro le explicaba todo: las cartas, los carteles, el candado, el enfrentamiento con María López. Cuando terminó, Marcos se reclinó en su silla, hojeando el documento de exclusión con una pequeña sonrisa. «Bueno, Alejandro», dijo, dando golpecitos con el dedo sobre los papeles, «este es uno de los casos más descarados de abuso de poder por parte de una asociación de vecinos que he visto en mucho tiempo. Tienes razón, tu propiedad está legalmente exenta y sus intentos de hacer cumplir sus reglas no solo son incorrectos, sino potencialmente ilegales». Alejandro sintió una mezcla de alivio y frustración. «Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?». Marcos se inclinó hacia adelante. «Primero, enviamos una carta de cese y desistimiento. Esto notificará formalmente a la asociación que están actuando fuera de su autoridad legal y les exigirá que detengan inmediatamente sus intentos de acoso. También les advertiremos que si continúan invadiendo tu propiedad, multándote o intentando imponer sus normas, demandaremos por daños y perjuicios». Alejandro asintió. «¿Y si la ignoran?». Marcos sonrió con confianza. «Entonces escalamos. Una demanda por allanamiento, acoso e intento ilegal de aplicar normativas no vinculantes. Créeme, estos casos pueden volverse complicados, pero la ley está de tu lado. Ya he derrotado a asociaciones de vecinos antes y no tengo problema en hacerlo otra vez». Alejandro exhaló, sintiendo que parte de la tensión se disipaba. «Bien. Vamos con todo». Marcos recogió los documentos en una pila ordenada. «Una cosa más. Documenta todo. Cada carta, cada incidente, cada vez que los veas en tu propiedad. Toma fotos, instala cámaras de seguridad, lo que sea necesario. Cuanta más evidencia tengamos, más fuerte será nuestro caso». Alejandro no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Esa misma tarde, instaló una cámara de seguridad cerca de la puerta del jardín y otra apuntando al patio delantero. Si la asociación volvía a invadir su propiedad, esta vez habría pruebas irrefutables. También escaneó cada documento y envió copias a Marcos, asegurándose de que nada pudiera perderse, en caso de que la asociación intentara jugar sucio. 2 días después, la carta de cese y desistimiento fue enviada a la oficina de la asociación por correo certificado.
Era una advertencia formal, directa y demoledora, detallando cada violación cometida por la asociación y dejando claro que Alejandro estaba dispuesto a llevar el caso hasta el final. Y entonces, esperaron. Pasaron 3 días sin respuesta. No hubo cartas. No hubo carteles. No hubo candados. Por un momento, Alejandro pensó que la asociación finalmente había entendido el mensaje y se había echado atrás. Pero en el 4.º día, llegó una nueva carta con el sello oficial de la Asociación de Vecinos de Monteverde. Rasgó el sobre y leyó rápidamente el contenido. Su sangre hirvió al llegar al final. Estimado señor Fernández. Hemos recibido la carta de su abogado. Sin embargo, la Asociación de Vecinos de Monteverde mantiene su postura de que todas las viviendas del barrio están sujetas a nuestras normativas. El incumplimiento resultará en multas y posibles acciones legales. Le instamos a reconsiderar su postura por el bienestar de la comunidad. Atentamente. María López. Presidenta, Asociación de Vecinos de Monteverde. Alejandro dejó escapar un largo suspiro, controlando el impulso de arrugar la carta. ¿Bienestar de la comunidad? ¡Qué broma más grande! Tomó su móvil y llamó a Marcos. Han respondido, dijo, con la voz tensa de frustración. Y están duplicando su ataque. Marcos no sonó sorprendido. Perfecto. Eso significa que pasamos a la siguiente fase. Vamos a llevarlos a juicio. Alejandro no dudó. En cuanto Marcos dio luz verde, recopiló cada documento, foto y correo en una carpeta bien organizada y se preparó para lo que venía. La asociación había dejado clara su postura, no pensaban retroceder. Lo que significaba que Alejandro no tenía otra opción más que llevar la pelea al siguiente nivel. La semana siguiente, la asociación redobló su acoso. Llegó otra carta, esta vez informándole de multas acumuladas por un total de 2,500 euros por incumplimiento de las normas comunitarias. La carta advertía que si la multa no se pagaba en un plazo de 14 días, se añadirían penalizaciones adicionales cada semana hasta que cumpliera. Adjunto venía un desglose de las sanciones. Uso no autorizado de piscina privada, 1,000 euros. Negativa a conceder acceso comunitario, 750 euros. Incumplimiento de los requisitos de mantenimiento, 500 euros. Tarifa administrativa por procesamiento, 250 euros. Alejandro se echó a reír cuando vio la última. Me están cobrando una tarifa por procesar una multa que ni siquiera es real, murmuró, negando con la cabeza. Laura, sentada a su lado en la mesa de la cocina, rodó los ojos. ¿De verdad creen que simplemente vas a rendirte y pagar? No. Alejandro exhaló con fuerza. Sí, bueno, están a punto de descubrir lo equivocados que están. Escaneó la carta y se la envió a Marcos de inmediato. Su abogado lo llamó en menos de 1 hora. Alejandro, acaban de cometer un grave error, dijo Marcos, con una nota de satisfacción en la voz. Al emitir estas multas, están admitiendo que están intentando hacer cumplir sus normas sobre una propiedad que legalmente no está bajo su control. Eso juega a nuestro favor en el juicio. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Alejandro. Presentamos la demanda, dijo Marcos con naturalidad. Por allanamiento, acoso, intento ilegal de imponer normativas y daños por estrés emocional. Hizo una pausa antes de añadir, y vamos a exigir compensación económica. Alejandro sonrió. Hagámoslo. La demanda se presentó oficialmente ese viernes. En cuestión de horas, Alejandro pudo sentir el impacto en el vecindario. La noticia corrió rápido, los vecinos empezaron a detenerlo en la calle, a mandarle mensajes e incluso a tocar su puerta. Resultó que no era el único que sufría el acoso de la asociación. Me multaron por aparcar mi coche en mi propia entrada, le contó un vecino. Me obligaron a repintar la casa porque no les gustaba el color, se quejó otro. El año pasado aumentaron las cuotas, y nadie sabe en qué se ha gastado el dinero, añadió alguien más. Alejandro se dio cuenta rápidamente de que esto iba mucho más allá de él.
La asociación llevaba años abusando de su poder, y la gente estaba harta. Ver a alguien hacerles frente les estaba dando el valor de hablar y actuar. Motivado por el creciente apoyo, Alejandro decidió ir un paso más allá. Creó un grupo privado en Facebook para que los vecinos compartieran sus experiencias. En cuestión de días, el grupo ya tenía más de 50 miembros. La gente subía pruebas de multas injustas, tarifas ocultas y casos de intimidación. Era más grande de lo que pensaba. Mientras tanto, María López y la asociación guardaban silencio. No enviaron más cartas. No hubo más señales. No hubo comunicación. Pero eso no significaba que se hubieran rendido. Lo que estaban haciendo era reagrupándose y preparándose para el juicio. Pero eso no significaba que dejaran de lado sus tácticas sucias. Una noche, mientras Alejandro revisaba documentos en su oficina, su teléfono sonó con una alerta de movimiento detectado. Abrió la aplicación de la cámara de seguridad y se congeló. Un hombre con un uniforme de la asociación estaba en su jardín trasero. Alejandro se puso de pie de golpe, con el corazón latiendo con fuerza, y salió corriendo. Cuando llegó a la puerta trasera, el hombre ya se había ido. Pero antes de marcharse, había pegado otra carta de advertencia en la pared de su casa. Alejandro la arrancó y la leyó bajo la luz del porche. Última advertencia. Si no cumple con nuestras normas, se tomarán medidas legales adicionales. Esta es su última oportunidad antes de que se apliquen nuevas sanciones. Alejandro rió con amargura. Intentaban asustarlo. No iba a funcionar. A la mañana siguiente, Marcos actualizó la demanda, añadiendo otro cargo por allanamiento. Mantén las cámaras encendidas, le aconsejó Marcos. Se están desesperando. Alejandro hizo exactamente eso. Una semana después, se fijó la fecha del juicio. La Asociación de Vecinos de Monteverde no tenía idea de lo que se les venía encima. El día de la audiencia llegó, trayendo consigo una mezcla de nervios y determinación. Alejandro estaba de pie frente al juzgado, vestido con un traje oscuro, con una carpeta repleta de pruebas. A lo lejos, vio a María López y su abogado salir de un elegante coche negro. Ella llevaba la misma expresión arrogante de siempre, pero esta vez, Alejandro no tenía miedo. Dentro de la sala, la tensión era palpable. La jueza, una mujer seria de unos 60 años, leyó los documentos mientras ambas partes tomaban asiento. A un lado estaban Alejandro y Marcos, con su mesa cubierta de pruebas fotográficas y documentos legales. Al otro, María López y su abogado, con un gordo dossier de estatutos y reglamentos. La audiencia comenzó con el abogado de la asociación presentando su argumento. Afirmó que la asociación había modificado sus estatutos para incluir todas las propiedades del barrio, incluida la de Alejandro. La actualización de las normativas beneficia a toda la comunidad, argumentó el abogado. La negativa del señor Fernández afecta a la armonía y las normas del vecindario. Alejandro casi se ríe. ¿Armonía? Ellos habían invadido su propiedad, lo habían acosado y habían intentado extorsionarlo con miles de euros en multas falsas. Entonces fue el turno de Marcos. Se puso de pie con calma, se abotonó la chaqueta y se dirigió a la jueza. Su señoría, este caso es muy sencillo. Mi cliente no es miembro de la asociación. Su propiedad fue excluida legalmente antes de que la comprara, y tenemos pruebas documentadas de que la asociación no tiene autoridad sobre su casa. Marcos colocó copias de la escritura, el documento de exclusión y las cartas de la asociación sobre el escritorio de la jueza. La asociación ha acosado a mi cliente, allanado su propiedad y tratado de imponerle normas ilegales. Esto no es una disputa vecinal. Esto es un abuso de poder. La jueza hojeó los documentos con atención. Un largo silencio llenó la sala. María López se removió en su asiento. Alejandro sintió que el momento decisivo se acercaba. La jueza revisó los documentos, su expresión impasible mientras pasaba cada página con meticulosa precisión. Finalmente,
levantó la mirada hacia el abogado de la asociación. La asociación informó al señor Fernández, antes de su compra, que habían supuestamente modificado los estatutos para incluir su propiedad. El abogado de la asociación dudó un instante antes de responder. Nosotros actualizamos nuestras normativas comunitarias, y era responsabilidad del señor Fernández familiarizarse con los cambios. Marcos no perdió el ritmo. Con el debido respeto, su señoría, así no funciona la ley de propiedad. Las asociaciones de vecinos no pueden revocar acuerdos legales sin notificación y consentimiento adecuado. Hemos proporcionado pruebas de que la asociación allanó la propiedad de mi cliente, instaló un candado en su puerta sin su permiso y emitió más de 2,500 euros en multas fraudulentas. Marcos hizo un gesto hacia la mesa de pruebas, donde estaban las fotos del candado, los carteles y las cartas de la asociación. Esto es acoso. Esto es intimidación. Y esto es una asociación de vecinos intentando obligar a un propietario a someterse mediante tácticas ilegales. Por primera vez en toda la audiencia, la máscara de María López se quebró. Sus labios se apretaron en una fina línea y su mirada se endureció. El abogado de la asociación carraspeó, buscando alguna manera de refutar el argumento, pero el daño ya estaba hecho. La jueza se recostó en su silla, tomando un largo respiro antes de hablar. En el caso Fernández contra la Asociación de Vecinos de Monteverde, comenzó con voz firme, queda demostrado que la propiedad del demandante no está sujeta a las normativas de la asociación debido a un acuerdo de exclusión legalmente válido. Alejandro sintió un peso levantarse de sus hombros. Intercambió una mirada rápida con Marcos, quien le devolvió una sonrisa satisfecha. Pero la jueza no había terminado. Las acciones de la asociación, incluyendo la instalación no autorizada de señalización en la propiedad del demandante, el uso de un candado en su acceso y la emisión de multas ilegales, constituyen acoso y allanamiento. Alejandro contenía el aliento. Por lo tanto, ordeno que la Asociación de Vecinos de Monteverde cese de inmediato todos los intentos de aplicar sus regulaciones en la propiedad del demandante. Además, continuó la jueza, mirando directamente a María López, concedo al señor Fernández una indemnización de 25,000 euros para cubrir gastos legales y los daños emocionales causados por la interferencia ilegal y persistente de la asociación. Alejandro dejó salir un suspiro lento y controlado. Había ganado. María López permaneció inmóvil, con la mandíbula apretada y las manos cerradas en puños sobre la mesa. El abogado de la asociación se inclinó para susurrarle algo al oído, pero ella ni siquiera reaccionó. La jueza miró una última vez a la defensa antes de golpear su mazo sobre el estrado. Caso cerrado. Alejandro se puso de pie de inmediato y estrechó con firmeza la mano de Marcos. Lo logramos, dijo, su voz mezclando alivio, cansancio y victoria. No, corrigió Marcos con una leve sonrisa. Tú lo lograste. Te mantuviste firme y no dejaste que te pisotearan. Mientras salían de la sala del tribunal, Alejandro sentía las miradas de la junta de la asociación clavadas en su espalda. María López y su equipo seguían inmóviles, sin duda tratando de asimilar su derrota. Pero ya no importaba. Alejandro había ganado. Y ahora, ellos tendrían que lidiar con las consecuencias. El momento en que Alejandro cruzó la puerta del tribunal, sintió como la presión de los últimos meses finalmente desaparecía. La batalla había terminado. Y él había salido victorioso. La asociación había sido derrotada, sus intentos de control desmantelados en la corte, y ahora debían pagarle 25,000 euros. Pero la victoria no se trataba solo del dinero. Se trataba de principios, de plantar cara ante un abuso de poder. Y el vecindario lo supo en cuestión de horas. El teléfono de Alejandro no dejó de sonar con mensajes de felicitación. Algunos vecinos lo felicitaban, otros le pedían consejos sobre sus propias disputas con la asociación. El grupo de Facebook que había creado triplicó su tamaño en pocos días. Y más personas empezaron a denunciar los abusos que habían soportado durante años. El caso de Alejandro les había dado el valor para hablar. 2 semanas después,
La asociación celebró una reunión de emergencia. Alejandro no asistió, ya no tenía interés en perder más tiempo con ellos. Pero la noticia llegó a él a la mañana siguiente. María López había renunciado. Al parecer, tras el escándalo del juicio y la oleada de quejas de los vecinos, la junta de la asociación se volvió en su contra. Le echaron la culpa del desastre legal y del golpe financiero de los 25,000 euros que tuvieron que pagar. Sin otra opción, María dimitió y desapareció del barrio. Pero eso no fue lo único que cambió. La junta de la asociación, ahora acorralada por la presión pública, se vio obligada a derogar muchas de sus normativas más abusivas. Las cuotas fueron reducidas, las multas fueron revisadas, y los vecinos finalmente pudieron respirar tranquilos. Alejandro no se preocupó por los detalles políticos. Lo único que le importaba era que su casa, su jardín y su piscina finalmente volvían a ser suyos. Ese fin de semana, celebró como se debía. Encendió la barbacoa, preparó la terraza y reunió a sus amigos y vecinos para una tarde junto a la piscina. Laura le pasó una cerveza fría mientras él se recostaba en una tumbona, viendo a Mateo y Sofía lanzarse en bomba al agua. «¿Sabes?», dijo Laura, acomodándose en la silla junto a él. «Para ser una casa con piscina, hemos pasado más tiempo peleando que disfrutándola». Alejandro sonrió. «Sí, bueno, nadie volverá a cerrarnos el paso a nuestro propio jardín». Ella alzó su cerveza. «Ni de broma». El sol comenzó a bajar, tiñendo el agua de tonos dorados, mientras las risas y la conversación flotaban en el aire. Por primera vez en meses, Alejandro sintió una paz absoluta. La pelea había sido larga, agotadora y frustrante. Pero había valido la pena. Porque esto no era solo por la piscina. Era por defender lo que era suyo. Y ahora, finalmente, podía disfrutar del hogar por el que había luchado.